¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, espero estén bien allá en Buenos Aires, que estén disfrutando, como decíamos recién, de este hermoso día, que acá está todo soleado, que pueden ver atrás de la ventana, un sol hermoso, incluso la temperatura está subiendo un poquito, así que bueno, estamos contentos. Y estamos contentos más que nada de poder tener esta charla, esta transmisión, esta prédica, poder acercarnos al Señor todos los días, ¿no? De la manera, siempre tiene una manera dispuesta para que nosotros, sus hijos, podamos estar siempre presente con su palabra, con su amor, con su misericordia, ¿no? Y más que nada siempre estar en Cristo Jesús. Poder que en nuestras vidas sea manifestado el Hijo para que podamos nosotros ser parte de este propósito, para poder ser parte de, de poder manifestar todas las cosas que Dios están dispuestas, dispensadas en el propósito eterno. Así que bueno, eh, hoy me desperté esta mañana, ¿no? Pensando una palabra que me había llegado, y la verdad que me llegó al corazón, digo, qué bueno que es Dios, ¿no? Porque muchas veces estamos brindando palabras, ¿no es cierto? Estamos lanzando palabras que Él nos dirige en decirlas, en hacerlas, en desarrollarlas, en poder llevarlas como aprendizaje, como vivencia, ¿no es cierto? Y pero qué bueno Dios que siempre nos marca una línea, una dirección, ¿no es cierto? Porque el tema a veces pasa. ¿Cuántas veces en nuestra iglesia hemos dado estudios, hemos manifestado la verdad realmente como se debe, hemos, nos hemos abrazado a la doctrina de la cual el apóstol Pablo nos habla, ¿no es cierto? Que siempre estamos de alguna manera pendientes de la verdad, que es lo importante, pendiente de la verdad, pendiente de ser obedientes a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos hace a través del Espíritu Santo, nos hace pensar, ¿no es cierto? Y yo digo que bueno porque siempre nos marca una línea y tenemos que llevar esa línea. Quizás muchas personas que van quedando en el camino están pensando en que hay una palabra que les pueda traer una bendición directa del cielo, que pueda traer cosas que endulcen el oído de las personas, ¿no? Muchos piensan que a veces la palabra es muy dura, que la palabra nos hace pensar que hay muchas cosas que tenemos que obedecer, ¿no es cierto? Y nos preguntamos nosotros, qué complicada es la palabra. Al mismo tiempo podemos decir, qué complicado lo que Dios nos manifestó a través de la palabra. Y la realidad que nos tenemos que preguntar, si realmente es una complicación, que si Dios nos dio las cosas complicadas, o si realmente no sabemos, no sabemos si la podemos, nos es revelada de la manera correcta. Porque muchas veces yo digo, queremos estudiar la palabra, queremos manifestar lo que Dios quiere, sin tener el Espíritu Santo presente, que es lo que nos da la precisa de cómo revelarnos la palabra, ¿no es cierto? Y por supuesto, o sea, muchos hoy en día están esperando escuchar palabras que le endulce los oídos, que los quiten de esa dificultad, ¿no? Porque lógicamente pensamos que todo es difícil. No, pero ¿cómo voy a ser obediente de esta manera? Mirá lo que me pide Dios, que ame a mi enemigo, que no rechace a mi enemigo, que ponga una mejilla. O sea, para el hombre natural es una contradicción muy grande. Para el hombre natural es algo que no está dentro de las posibilidades de, no, esto no, para mí no viene de Dios. ¿Cómo Dios me va a decir esto, no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo Dios mandó a su hijo a una cruz? ¿Cómo? Un montón de preguntas que, como digo siempre yo, para el hombre natural parecen contradictorias. Recuerden que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿no? Él los lleva a un nivel que nosotros desconocemos y para conocer ese nivel debemos tener la revelación a través del Espíritu Santo. Por eso yo agradezco a Dios
en este tiempo de que nos pueda brindar la palabra segura, la palabra profética segura, ¿no es cierto? Como dice en el libro de Pablo, de Pedro, que podamos estar siempre aferrado a la verdad y entender que no es nada difícil entender, ¿eh? Porque por haber hecho las cosas difíciles, hoy el mundo está como está. Y ahora lo vamos a ir viendo. Yo les voy a pedir, anoten en el vivo, que podamos ver en el libro de Génesis, vamos al capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Mm? Reina Valera. Génesis 2, versículo 15 al 17. Hoy vamos a ahondar en Génesis, Viejo Testamento, pero yo les recuerdo, no olviden que el Señor mismo nos dijo que todas las escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Que todas las escrituras hablan de Él. Y entonces siempre, dentro de lo que es el Viejo Testamento, que es el testamento profético, donde Dios le hablaba a sus hombres, ¿no es cierto? Y a través de profecías hablaba al pueblo. Hoy estamos en tiempo apostólico, donde vivimos lo que los apóstoles le han sido declarado, ¿no? En las cartas, en los evangelios, ¿no? Así que bueno, vamos a Génesis 2, 15 hasta el 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Repetí conmigo, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero fíjense que Dios le está hablando a Adán, le está dando una orden, ¿no? ¿Y cuál es la orden? La orden es directa, no comerás. ¿Nos parece, yo te pregunto a vos, ¿te parece difícil esto? ¿Entender esta orden, no comerás? Porque todo parte de ahí, hay una orden explícita de Dios, un mandamiento, como cuando Él dice, amarás a tu Dios, amarás al prójimo, pero también acá hay un mandamiento, no comerás. ¿Por qué no vas a comer? Y porque hay algo que está en ese árbol que el hombre, a través de sus deseos, lo desea fervientemente. La ciencia, el bien y el mal. Y en otras oportunidades pudimos hablar de los deseos del hombre, ¿no? Usted sabe que en nuestra naturaleza hay tres deseos fundamentales, que es el deseo de la vista, lo que vemos y deseamos, ¿no es cierto? El deseo de la carne, lo que necesita nuestra carne, y el deseo de la gloria, de la vanagloria, podemos decirlo, ¿no? Que es el deseo de tener el poder, de tener magnificencia, ¿no? De tener ese yoísmo como únicos para presentarnos en esta tierra, ¿no? Y lógicamente, y este es el ejemplo más claro, o sea, es el ejemplo de acá, versículos después nos explica estos tres ejemplos, ya lo hemos visto en algún momento, ¿no? Que el diablo, Satanás, manifestándose en forma de serpiente, le habla a la mujer, a Eva, y ahí aparecen los tres deseos del hombre. Primero, hablan de que el fruto era agradable a la vista, ¿no es cierto? Que era un fruto que vos lo veías y te daba ganas de comerlos, había un deseo, ¿no es cierto? Después nos habla de que lo come, la necesidad de comer, ¿no es cierto? Y él, por último, la vanagloria, la gloria. Porque ¿qué le dice la serpiente? No, ¿qué pasa? Si comes esto, no pasa nada. ¿Qué Dios? Le dice la serpiente. Si vos comés de este fruto, vas a ser como Dios. O sea, entonces el pensamiento, el deseo del hombre es decir, ¿cómo? Voy a tener el poder que tiene mi Dios.
¿no? Y fíjense en que recién hablábamos de simpleza, ¿no es cierto? Qué simple era Dios, ¿no? Que en ese momento, porque lo que le agradaba a Dios era pasearse con sus hijos en el huerto del Edén. Era una cosa tremenda. Fíjense qué tan sencillo lo que Dios hacía con el hombre. A ese hombre que le dio autoridad, porque nos habla en el capítulo 15, en el versículo 15 nos habla que él lo pone en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que lo mantuviera y lo guardase. ¿De qué forma lo guardamos? Gobernando de la manera que Dios quiere. O sea, esa palabra guardase quiere decir que Dios le daba la autoridad a Adán para que él pueda gobernar. Dice la palabra en otros versículos, él lo puso al hombre para que señoree, para que él señoree. Nos habla también de un gobierno, nos habla de algo, una potestad que Dios te está dando para que vos puedas administrar lo que te está dando Dios. Fíjense, ¿no? Que Dios le da a Adán, le da que administre un huerto, que lo labrara, que quiere decir, o sea, si él, fíjense, en ese momento era el jefe y era el labrador, ¿no es cierto? Que tenía que hacer todo. Pero cuando llegara, cuando Dios da el mandato que deben reproducirse, o sea, la tierra se iba a ir administrando con las personas que iban llegando y que iban obedeciendo lo que Dios, ¿no? O sea, Dios le pone la autoridad a Adán y Adán tenía la autoridad para dirigir de esa manera a todos los que se sumasen a la creación divina de Dios. Pero bueno, lógicamente, aparece lo que es el pecado, aparece la desobediencia, aparece no haber adquirido la responsabilidad de algo tan sencillo, hacerlo fácil. Como decía recién, Dios le encantaba estar con sus hijos en el huerto del Edén, charlar cara a cara, ¿no es cierto? Estar frente a frente y poder disfrutar de su creación. Pero no. ¿Pero qué pasa? Nosotros, naturalmente, tenemos un deseo. ¿Por qué? El deseo existía porque muchos dicen, no, pero la creación era perfecta. Sí, era perfecta. Pero recuerden que había una libertad, un libre albedrío. Dios nos hizo con una libertad de elegir, porque si no seríamos algo sistematizado, seríamos como si fuéramos robots creados, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido. Entonces Dios nos da la libertad de elegir. Mismo en esa creación perfecta que hizo, el hombre tenía la libertad de elegir, tenía la libertad de obedecer o desobedecer. El hombre tenía que tener el entendimiento de que la orden, del que el mandamiento de Dios era sencillo: no comerás. Pero el deseo de la vista, el deseo de la carne, el deseo de la vanagloria, fueron potenciados por la tentación. Hermano, nosotros podemos tener deseos, podemos desear cosas, pero en nuestra mente, si hay una tentación, ¿no? Que viene del maligno, que viene del enemigo, eso nos va a hacer de que no estemos parados frente a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está mandando. Nos está diciendo, no comerás. ¿Por qué? Porque es un fruto que no tenés que comer. Porque ese dice el versículo 17 dice, más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. O sea que está todo incurrido, el bien y el mal, ¿no es cierto? O sea, el hombre hasta ahí no conocía el mal, la ciencia, conocer todas las cosas que hoy en día a nosotros nos hace, nos hace desear, ¿o no? ¿Eh? La ciencia hoy, los teléfonos celulares, la televisión, la computadora, un montón de cosas que la ciencia puso al servicio del hombre y que el hombre lo desea. ¿Entiende? Entonces, es un deseo, ¿no? Y además, la ciencia y el bien y el mal, o sea, hasta ahí el hombre
conocía lo bueno de Dios, no conocía lo malo. Cuando el hombre peca, se le abren los ojos. Pero, a ver una cosa, si vos querés tener cosas materiales, si querés tener saber de ciencia, eh, aprender lo que es malo, ¿no hubiera sido más directo haberlo aprendido de ese Dios que tenían face to face, que tenían cara a cara, y poder aprender de Él, poder adquirir la sabiduría de Dios y no directamente de lo prohibido, de ese árbol donde Dios le manda una orden, no comas? Y hoy en día la iglesia está en una situación muy parecida. No hagas esto y lo haces. O sea, yo siempre digo, nosotros hermanos debemos ir, o sea, si decimos, si la palabra dice que Dios es el que nos defiende, que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que Dios, nosotros no podemos ir delante de Dios, tenemos que ir detrás o de la mano de Dios. No somos esos que nos adelantamos y le decimos, Señor, Señor, yo la tengo clara, quédate tranquilo, yo cualquier cosa te aviso. Y vas caminando delante y te llevas todo por delante. Es lo que hizo Adán, desobedecer esa orden, no pegarse a Dios, ¿no es cierto? No pegarse a Dios y de alguna manera desobedeció. Fíjense, hay un ejemplo muy claro en la Biblia de un hombre que estuvo en la tierra que caminó 300 años con el Señor. Fíjense qué hermoso lo que le pasó a Enoc. La palabra dice, caminó Enoc 300 años con el Señor y luego fue llevado, fue arrebatado, no conoció la muerte, ¿no? Fíjense qué maravilloso, ¿no? Porque nosotros nos ponemos a pensar, ¿y pero qué hizo Enoc para que no, para poder caminar? Incluso en esa época los hombres, ¿cuánto vivían? 900 años, 800 años, 700 años. El 300 años fue suficiente caminar con Dios, porque me imagino que habrá estado apegado a las cosas de Dios, ¿no? Era agradable al corazón de Dios y se lo oyó. No conoció muerte. Lo libró directamente del pecado, ¿no? Lo libró de ese cuerpo corruptible desde el momento que el hombre comió, ¿no es cierto? Lo libró y pudo caminar todo ese tiempo. Quiere decir que no se puso delante de Dios como lo hizo Adán para decir, yo la tengo clara, yo puedo solo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, decimos, yo puedo? Ah, pero esto es pan comido para mí. Y después te la pegás contra el cordón. Y entonces ahí empezamos a entender, pero ¿qué hice más? Si yo hice las cosas bien, no lo hiciste con Dios. Toda ecuación de los hijos de Dios, si no está Dios, porque hablo de hijos también, porque muchas veces como hijos fallamos, como hijos tropezamos por querer ir más adelante o edificamos mal, ¿no es cierto? Porque creemos que nosotros ya lo sabemos todo, porque al haber comido creemos que sabemos todo, pero no es así. Todo es Dios y todo lo hacemos con Él, porque Él es todo, es simple, es simple. Y si cualquier cosa que tú hagas en tu vida como creyente del Señor, no lo hagas con Él, es lo mismo que nada. Todo lo debemos hacer con Él. Si en la ecuación no está el Señor, no está Dios, no lo hagas. Poné a Dios. Por eso cada cosa que vos hagas, cada intento, cada proyecto, cada caminar en tu vida, preguntale a Dios. No te digo que no esperes que te habla en forma audible, porque muchas veces yo estoy esperando, sí, ya hace 10 años que estoy pensando en ver a ver qué voy a hacer con la obra de Dios, y ya van 10 años y Dios no me habla. Hermano, Dios te habla. Si no te habla en voz audible, si no viene a vos un pensamiento que viene a través del Espíritu Santo, Dios te habla con la palabra. En la palabra, hermanos, tenemos resuelto todo. Dios te habla.
La Biblia es la boca del Señor. Y cualquier cosa que a veces no entendemos, a veces caminamos y no sabemos qué hacer, Él te lo está explicando. Lo que pasa es que nosotros no ponemos a Dios en la ecuación. Comemos, ¿no? Porque creemos que nosotros somos autosuficientes. ¿Qué le pasó a Adán? Él quiso después seguir con la autoridad. Fueron echados, perdieron esa comunicación hermosa que tenían con el Señor, fueron echados del huerto, el Señor le dice, hoy te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Eh? Y eso a veces muchos no lo entendemos, a veces creemos que ganar el pan, nos está hablando de todo, hoy te tenés que esforzar. Hoy Dios puso a su Hijo. Hubo muchos hombres que de manera de figuras, sombras, fueron explicándonos el propósito de Dios, pero hoy lo tenemos a Cristo. Hoy volvemos a restablecer la comunicación a través de Cristo. Hoy podemos hoy podemos ver desde la cruz la plenitud de Dios, que antes no se podía ver. Hoy podemos ver la plenitud de Dios y podemos llegar a la plenitud de Dios. Pero ¿cómo llegamos? Y viviendo una vida cristocéntrica. Primero abrazar la cruz, no pensar que la cruz es algo trágico, no pensar que la cruz es el camino que desde el altar del holocausto nos lleva a la plenitud de Dios. Hoy tenemos ese camino abierto, hoy no necesitamos un sacerdote, hoy podemos nosotros llegar a ese lugar. Y tenemos el intercesor, que es Cristo Jesús, que todo lo hacemos a través de Él, que todo lo logramos a través de Él, que todo, pero Él tiene que estar en la ecuación, hermanos. Él tiene que estar en la ecuación, no podemos pensar que nosotros somos autosuficientes. Muchos sí se creen, muchos que no conocen a Cristo, se creen autosuficientes. No, yo no necesito a Dios. Se creen autosuficientes, pero están pagando un precio muy alto. Porque el enemigo también te bendice, hermano, pero tiene un precio muy alto. Tiene un precio muy alto y vos ya lo sabés. En cambio, lo que nos da Dios, que es gratis, no tiene precio. Es gratis, solamente ser obediente. Saber que cuando Él nos dice no comas, no comamos, ¿no? O sea, fue el único mandamiento que recibió Adán. Y sin embargo, la complicó. Algo tan sencillo lo hizo muy difícil. Y muchas veces nosotros en la iglesia cosas sencillas las hacemos difíciles, buscamos la vuelta. Como decía la pastora ayer, consumado, ya está. No agregues más nada. Solamente obedecer y aferrate al Señor, porque no tenés que agregar más nada. No busques atajos. La religión son atajos para que tu pensamiento te quiten dudas. Vos crees que con religión vas a quitarte todas las dudas. Las dudas te las quita la palabra. Si vos pones todo en manos de Dios, si vos si el Espíritu Santo mora en tu vida, Él te va a dar la mejor revelación para que vos puedas entender la palabra, para que vos puedas avanzar en la palabra, ¿no? Dice que una simple frase, no comer, aquel fruto, tiene una profundidad que pareciera no concordar con la sencillez de la instrucción. ¿No es cierto? Parece que es como que vos te están diciendo algo y es como que no, esto me parece que está mal, ¿no es cierto? ¿No? Pero lógicamente, como dijimos, la serpiente es la que instó a Eva, o sea, tentó a Eva, pues los deseos estaban, pero la tentación es lo que hace que tus deseos se cumplan de la manera que sea, sin Dios. Por eso yo digo que fácil hubiera sido si toda la sabiduría Adán la hubiese adquirido a través de Dios, que lo tenía cara a cara. ¿Se entiende? Eso es algo tremendo, que no lo haya podido discernir, ¿no? Eh, eh, y fíjense en que el precio, ¿no es cierto? Que es lo mismo, si vos tienes una linda vida como cristiano, pero no estás, Dios no está en la ecuación, el precio es alto. Y el precio, ¿sabe cuál fue el precio que pagó Adán? ¿No? Dice, el precio que pagó fue romper una relación con Dios.
Ese fue el precio que tuvo que pagar Adán. Fíjense en qué tremendo, ¿no? Un Dios que les dio todo, estaba todo servido, les dio los animales que tenían que tener para comer, los frutos que tenían también para comer, lo que tenían que cuidar, ¿no es cierto? Un paraíso, ¿no? Porque muchas veces se nombra así como un paraíso, algo tremendo, ¿no es cierto? Y fíjense en lo que pierde Adán, ¿no? Una relación con Dios, una relación directa, sin intermediarios, sin nada, ¿no? Pierde eso el hombre. El fruto representa lo que un hombre sabe, lo que puede o lo que tiene. ¿Mm? Repito, el fruto representa lo que el hombre sabe, lo que puede y lo que tiene. O sea, pero ese fruto es, o sea, uno lo obtiene automáticamente cuando Dios, vuelvo a repetir, cuando Dios está en la ecuación de tu vida. Si Dios no está en la ecuación de tu vida, el fruto lo vas a tener de otra manera. Vas a comer de un fruto totalmente que no debías haber comido. La instrucción entonces, dice, explicaba que el conocimiento, la capacidad y lo material, eso es todo lo que encierra, ¿no? Lo que el árbol de la ciencia del bien y del mal, vuelvo a repetir, explicaba que el conocimiento, la capacidad viene de la ciencia y la sabiduría, ¿no? Y lo material tienen el poder de provocar una brecha, escuchen bien, una brecha entre Dios y el hombre. O sea, todo eso, ¿no? El conocimiento, la capacidad, lo material, provocan una brecha muy grande entre el hombre y Dios. Y en las relaciones interpersonales. Es lo que nos pasa ahora. Hoy en día, la vanagloria a veces hace de que nosotros, líderes, hermanos, evangelistas, maestros, pongan primero esto de querer, ¿no? Lo material, la capacidad, ¿no? Hace que las relaciones interpersonales no sean correctas. ¿Se entiende? Dice, no comas de ese árbol, es una instrucción para brindar el poder de la unidad para resguardar lo más valioso de la creación, que es la relación entre el cielo y la tierra. Fíjense qué respuesta linda, ¿no? Porque muchas veces ni por qué el fruto, ¿no? Pero fíjense lo que dice, no comas de ese árbol, la expresión no comas de ese árbol, ¿me entienden? Es una instrucción para blindar el poder de la unidad para resguardar lo más valioso de la creación, que es la relación entre el cielo y la tierra, la relación que Adán y Eva perdieron con Dios. Esa misma relación que Adán y Eva perdieron con Dios, ¿no? La lección para Adán, ¿qué fue? Entonces que Dios era más importante que el conocimiento, dice, la lección para Adán era entonces que Dios era más importante que el conocimiento, la capacidad y lo material, ¿no? Es cuando decimos, ¿ponemos a Dios en todas las cosas? ¿Lo ponemos primero? Fíjese lo que hizo Adán puso todo esto, el conocimiento, el bien, el mal, las cosas materiales, la vanagloria, la puso primero que Dios. Entonces es ahí donde se genera esa falta de relación entre el cielo y la tierra, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso, muchas veces creemos tener a Cristo en el corazón, sí, lo tenemos, pero muchas veces nos creemos que todo ese conocimiento no lo adquirimos porque somos buenos, porque somos de alguna manera, vamos a la iglesia, nos ponemos a tiro con la palabra, pero no solo eso, también tenemos que ser fieles a lo que Dios nos está ordenando, no comer, no hagas esto, no vayas más que yo.
estate conmigo, tomame la mano, andá detrás mío, porque soy yo el que allana el camino. Si vos vas solo, no sabes con lo que te vas a encontrar. Ni idea con lo que te vas a encontrar, hermano. Te vas a encontrar justamente con esa falta de comunicación con Dios. Te vas a encontrar con esa pérdida de relación entre el cielo y la tierra. Fíjense en qué tremendo. Si tenemos que pensar, fíjense, lógicamente, cuando nosotros nos ponemos en modo sabemos, en modo yo la sé toda, por ejemplo, hemos oído expresiones como, ¿quién va a predicar el próximo domingo? ¿Quién se compromete a esta tarea, no es cierto? Y entonces, claro, bla, 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 sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro. Después uno no obedece a lo que realmente tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y hay una muestra que cómo el sentir que alguien sabe más puede afectar la relación entre personas que Dios unió para un propósito divino. Fíjense en esto, esta frase, yo después les voy a pasar esto. Fíjense en que lo que está diciendo acá. He ahí una muestra de cómo el sentir que alguien sabe más puede afectar la relación entre personas que Dios unió para un propósito divino. Nosotros creyéndonos que sabemos más, que nos creemos más, que podemos hacer más que el otro, estamos perjudicando la relación que Dios está generando entre nosotros, entre los hermanos, entre la iglesia. Es tremendo, hermano. Dios te da cierta capacidad, cierta sabiduría, pero no tenés que pensar de que vas a ser como Él, porque Él te la da. Entonces no podemos, y eso destruye la relación entre hermanos. Dice, es lo que Dios unió para un propósito divino. Y nosotros creyéndonos más, creyendo que nosotros podemos agregar al propósito de Dios, que podemos agregar al consumado, creemos que vamos, digamos, a hacer mucho mejor. Y no. Ahí es donde vienen los pleitos. Vienen pleitos, celos, discordias. Y eso es lo que Dios no quiere. La medida de sabiduría que Dios te da, usala como Él quiere que la uses. No la uses de la manera tan como que yo la sé, yo me la sé toda. Ah, no, porque yo estudié, porque a Dios me habló. Tenemos que tener cuidado, como me dice el pastor Manuel, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos Dios nos habló. Es lo que yo decía. Muchas veces, muchas personas están inmóviles, paralizadas, porque están esperando que Dios les responda de una manera sobrenatural. Pero no hay manera más hermosa que saber que Dios nos puso la Biblia delante de nosotros para sentir, escucharlo, leer la palabra y saber qué tenemos que hacer. Y muchas veces decimos, tengo que ir a la casa de este hermano, pero no sé, estoy esperando que Dios me lo diga. La palabra seguramente te va a decir que tenés que ir a buscar en busca de ese hermano. Tenés que ir en busca de esa oveja perdida. Lo hizo Cristo. Y no, voy a dejar las 99, no, las 99 están tranquilas, quédate tranquilo. Anda a buscar la que se perdió. Y eso nos pone en una situación, fíjense en lo que nos está enseñando Jesús, nos está enseñando a que tenemos que ir a buscar, no esperemos, no estemos sentados en la silla esperando, Señor, dale, hablame, a ver, voy a buscar a Carlito. ¿Qué problema nos trajo una vez eso, no? Sí, nos trajo problemas. ¿Vamos a buscar a Carlito o no? ¿O sigo esperando que vos me hables? No, anda a buscar que se pueda. Conciliar, ¿eh? Abrazar al hermano, como decían así, qué lindo que es poder llegar a la iglesia y abrazar a los hermanos, más allá que estés en otra iglesia, somos el mismo cuerpo. Eso es lo que tenemos que entender. Y hoy esa instrucción, ¿no?, que hablábamos del huerto, sigue vigente. Ese no comer sigue vigente. No ha sido derogada su valor, sigue intacto y su poder
permanece. Si las personas son más importantes que lo que sabemos, tenemos o podemos, la unidad es visible. Repito, si las personas son más importantes que lo que sabemos, tenemos o podemos la unidad. No, perdón, si las personas son más importantes que lo que sabemos, tenemos o podemos, la unidad es visible. Si tu vanagloria queda a un costado, si vos impartís, ¿no? Sin creerte más, Si vos ponés... es más importante eso o las personas. Las personas. Lo que está uniendo Dios en su reino. Las personas. La unidad es visible de esa manera. El trabajo en equipo, una realidad, el vivir bajo autoridad no tendrá estorbos. Repito, la unidad es si nosotros, si las personas son más importantes que lo que sabemos, tenemos o podemos, ¿no? La unidad es visible, el trabajo en equipo, una realidad. El vivir bajo autoridad no tendrá estorbo, ¿no? No autoritarismo, autoridad. ¿eh? Dios pone autoridades en las iglesias, en partes de la iglesia, ¿para qué? Para que podamos unirnos, no para que desunirnos. Eso es lo más importante, hermano, que nosotros en la iglesia estamos para unirnos, no para desunirnos. Amén. Fíjense, yo sé que hoy muchas personas están perdiendo esta palabra, personas que han transitado por esta iglesia y hoy se están perdiendo esta palabra. Es una pena, es una pena porque Dios nos va a seguir hablando con la verdad. Y yo lo dije más de una vez, yo no me voy a desviar de la verdad. Yo no voy a endulzar los oídos de aquellos que quieran escuchar, Dios te bendice, Dios te va a dar un buen trabajo. No, voy a orar por tu salud, voy a orar por tu bienestar, por tu fuerza, para que sientas el amor de Cristo, pero no voy a orar por las necesidades que no son cuando uno tampoco pone a Dios primero, ¿no es cierto? Que tenemos que vivir bajo autoridad, porque de esa manera no habría un estorbo en el medio. Nosotros podemos caminar de una manera correcta y sabia. Dios sabía, tenía y podía infinitamente más que Adán y Eva, y sin embargo lo que le importaba más, como les decía, era pasearse en el huerto y tener un trato paternal con sus hijos. Amén. Si Adán y Eva querían saber más, como les decía yo antes, y tener más, ¿no habría sido Dios su mejor maestro? Muchos hoy tomamos a Cristo como nuestro mejor maestro. Y todo lo que podamos, toda la sabiduría que podamos tener es a través de Él, porque fue el mejor maestro. El maestro de la gracia, el maestro que nos ayuda a vivir, que nos relaciona nuevamente con Dios, que nos da esa reconciliación tan hermosa que hoy vivimos, ¿no? Y una de las características más impresionantes de Jesús mientras caminó en la tierra fue que siendo el Verbo encarnado, no faltaba la sinagoga, ¿no? Imagínense, es el autor del libro, de los libros, sentado escuchando a personas que intentaban interpretarlo. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? O sea, una de las características más importantes de Jesús era que él se congregaba. Él iba, no faltaba a las congregaciones. Y él tenía que escuchar a personas, ¿no? Que lo tenían que interpretar a él mismo. De alguna manera, porque ya lo dijimos de entrada, o sea, él da testimonio de todas las escrituras. ¿Entiendes? Fíjese qué tremendo. Cualquiera de nosotros habría dicho, no tengo nada a que ir. Jesús nunca intentó humillarlos,
Por eso, y hasta su arresto, cumplió congregándose. Él estuvo siempre congregándose. Iba, por más que él era el verbo, como decía recién, encarnado, era la divinidad en la tierra, él estuvo bajo autoridad, iba a la iglesia, iba a congregarse, iba a alimentarse de los, de las cosas, incluso se alimentaba de las cosas que hablaban de él. Dicen que maravilloso, ¿no? Este fenómeno pasa también en la vida de las familias de iglesias en el mundo. Cuando alguna iglesia llega a crecer y a tener influencia, este sentido de ser más grande o tener más, más confianza, hacer un estorbo para la relación con la autoridad que Dios haya sanamente establecido como sobrevedor de su pastor, haciéndolo más enseñable y sensible al corazón de quien le pastorea. Las iglesias están inclinándose a ser lugares donde se promete tener más poder, más y más saber. Pero la relación con Dios no es señalada como la prioridad y nos toca a nosotros revertir tal tendencia. Hermanos, es el tiempo que nosotros tenemos que revertir eso. Tenemos que vivir una comunidad cristiana unida, donde uno no es más que otro. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. La sabiduría, si vos ves que un hermano es más sabio que otro, la sabiduría se la vas a pedir a Dios. Dios te la va a dar. Pero no lo hagas con envidia, no lo hagas con celo. Nunca lo hagas con eso. Recibí lo que el hermano te está dando. No lo hagas con celo, no lo hagas con envidia, no lo hagas ay, ¿por qué? Es como, es terrible la envidia, ¿no? Porque muchas veces, y mirá ¿por qué tiene esto y yo no lo tengo, ¿no? Pero tenemos que pedir sabiduría a Dios. Si es algo material, esforzate. Así lo dice la palabra, esforzate o ganátelo con el sudor de tu frente. Es muy sencillo, ¿no? Es sencillo lo que Dios nos habla acá, ¿eh? O sea, creo que acá nos habla de cómo Dios es tan simple, tan sencillo y nosotros la complicamos. Esa es la realidad que estamos hoy predicando, ¿no? O sea, no compliquemos las cosas de Dios. Dios es muy explícito y sencillo, es directo. O sea, si a vos te parece que Dios te habla de una manera y para vos es una controversia, no lo mires de ese lado. Míralo como que Él hace las cosas como nosotros no las hacemos. ¿Eh? Nosotros estamos acostumbrados a vivir desde ese día que el hombre comió, estamos acostumbrados a vivir pensando que nosotros somos autosuficientes, que nosotros lo podemos todo. Pero hoy te dejo, no hagas nada sin poner en esta ecuación al Señor. Yo hoy quiero dejarte esta palabra, ¿no? Porque eh, tenemos que reconstruir una relación, ¿no? Una relación entre el cielo y la tierra, llamando en la Biblia el misterio de la reconciliación. A través de la Biblia nosotros podemos ver el misterio de la reconciliación. Es tremendo. Por eso yo te quiero dejar hoy esta palabra, quiero dejarte decirte que puedas pensar las cosas como Dios piensa, no las pienses, no creas que lo que vos pensás es lo correcto, porque muchas veces queremos caminar delante de Él, queremos ser autosuficientes y nos vamos, hermanos, vamos a tropezar. Como dicen los salmos, si nosotros no estamos parados en la roca, vamos al resbaladero. Habla de eso, ¿no? Porque a veces en los bordes de las rocas se juntan verdillo, hay pastos y eso te hace resbalar. Parate firme en la roca. Estando en la roca, vos estás bajo el gobierno del Señor. El gobierno de la cabeza. Dios puso a su Hijo como cabeza de la iglesia. Y así
puso otras personas para que puedan guiarte en este tiempo. Guiarte, no mandarte, no de alguna manera autoritariamente, sino de una manera concreta y buena. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, te damos por esta palabra, te damos por tu amor, oramos por tu amor, gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta tarde, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos pongas en el conocimiento de lo alto, Señor, que tú nos reveles día a día, Señor, que nos entregues tu sabiduría tú, no que la busquemos por nuestros medios, Señor, que podamos ser sabios por tu amor, por tu hablar, que podemos buscarte día a día, Señor, que podemos entablar una relación contigo, que podamos reconstruir esa relación, Señor, contigo, que podamos hablar siempre contigo, que podamos escucharte, que podamos leerte en tu palabra, Señor, que nos puedas explicar, Señor, cuando tenemos dudas, cuando tenemos desesperación, cuando estamos mal, Señor, que tu amor siempre nos llene, Padre amado. Te pedimos en este tiempo, Señor, que podamos, Señor, estar delante de tu presencia y poder crecer como iglesia, unidos, Señor, como tú, como a ti te agrada, estar unidos unos con los otros, con todos los hermanos, Padre. Te pedimos, Señor, por todos los que se han conectado, por todos los que han llegado hoy en la iglesia, Señor, que los lleves en el hueco de tus manos, Señor, que los bendigas, Padre, que esta palabra hoy llegue al corazón de cada persona y pueda ser una reflexión sana para cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.